En esta última clase sobre los activos intangibles en las empresas, es decir, estos bienes que nos generan o tienen la potencialidad de generarnos utilidades, pero que no los podemos tocar, vamos a abordar la información relevante que hace a el destino de nuestro negocio y que generalmente radica en cuestiones de la administración o de nuestro departamento comercial. En la clase anterior pusimos el énfasis en el know-how o en las tecnologías protegibles y en esta clase vamos a hacer hincapié en datos un poquito más comerciales o de carácter administrativo o comercial que son relevantes para esta cuestión. El primer punto aquí a analizar, quizás en todos estos problemas de activos intangibles, pero acá luce un poquito más, es una distinción entre lo que se llama la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Generalmente, nuestras universidades en ciencias económicas, nuestros contadores, también nuestros abogados, están generalmente formateados para entender que los activos son bienes físicos. Si ustedes entienden, estudian en las carreras de abogacía cómo está constituido el patrimonio, generalmente van a ver que el patrimonio en un 90% de su composición, en lo que se estudia generalmente, son cosas materiales. De hecho, en nuestro Código Civil anterior se decía que las cosas eran las cosas físicas, las cosas materiales. Entonces, se cierra sobre nuestro sistema o nuestro régimen todas cosas que se pueden tocar. Nuestro sistema contable, los balances en las empresas, el 90% de las cosas que se registran en un balance como activos son bienes que se pueden tocar. De hecho, algunas cuentas de activos intangibles, como puede ser el valor llave, la marca, el valor de la marca o una cantidad de activos de esa naturaleza, muy pocas veces se registran y muy pocas veces son tenidos en cuenta. Entonces, quizás acá debemos hacer hincapié en empezar a entender algo. Para la gestión de nuestro negocio, nosotros no podemos manejarnos con lo que se denomina la contabilidad financiera, es decir, la contabilidad, es decir, el sistema de información acerca de nuestros activos, nuestros pasivos o nuestro patrimonio. Activos son los bienes que nos tienen la potencialidad de generarnos ingresos, pasivos son bienes que tienen, son aquellas cuentas que tienen la potencialidad de generarnos egresos, y patrimonio es el resultante de entre los ingresos y los egresos. Entonces, en esta ecuación, para saber a qué llamo activo, a qué llamo pasivo, a qué llamo patrimonio, necesito contar con un sistema de información. Este sistema de información se llama contabilidad. Cuando este sistema de información tiene por destinatario a personas externas a la empresa, como pueden ser los bancos, el fisco o los accionistas externos a la compañía, se denomina contabilidad financiera. Cuando quiero tener un sistema de información para yo poder gestionarlo y poder generar más riqueza o generar más utilidades, esa contabilidad la llamamos contabilidad administrativa y tiene otro foco y otra manera de catalogar las cuentas y de afrontar las cuentas. Nosotros, para entender este problema, tenemos que mirarlo según la contabilidad administrativa y no según la contabilidad financiera. Por eso estas cuestiones muy pocas veces son bien tratadas por abogados o por contadores. Y por esa razón también los abogados y los contadores son de poca consulta en la vida cotidiana de un empresario, porque están pensando en esas cosas que para uno como empresario no son tan ni necesarias ni relevantes. La visión de ellos es una visión que para uno tiene ciertos momentos, el momento de los impuestos, el momento de los contratos, pero no la gestión de todos los días. Pero estos son cuestiones que debo gestionar todos los días en mi empresa. Entonces, a partir de aquí, se me genera otra manera de mirar las cuestiones. Yo tengo que buscar cuáles son los bienes intangibles que tienen la capacidad de generarme riqueza. Entonces, cuando empiezo a hacer esta búsqueda, voy a ver que, por ejemplo, en la administración, una clave de mi negocio son tal vez, por ejemplo, los proveedores.
El proveedor al que le compro determinado insumo, el precio al que se lo compro, son quizás los que determinan mi precio competitivo en el mercado. Son quizás los que me hacen que yo sea el número uno del mercado. ¿Por qué? Porque puedo conseguir materia prima con este nivel de precios que me permite competir con este nivel de costos. Entonces, tengo que entender que lo que me hace ganar plata es esta relación particular con este proveedor, por ejemplo. Si esto es así, esta relación con este proveedor es para mí un activo intangible. Tengo que cuidarlo. Primero, tengo que invertir en mi proveedor. Tengo que cuidarlo. Tengo que traerlo a mi ecosistema. Segundo, tengo que cuidar esa información. No todos pueden saber quién es mi proveedor de determinados bienes. Mi competencia a lo mejor no puede saber. No todos tienen que saber a cuánto le compro y a cuánto no le compro. Él mismo como proveedor tengo que saber a qué información puede acceder de mi negocio y a qué información no puede acceder de mi negocio. Quizás a mí no me convenga que él entienda lo estratégico que es, porque si no me podría cobrar más caro. Entonces, fíjense cómo de una sola cuestión yo puedo ir generando una cantidad de herramientas que tienen que ver con la gestión de este activo intangible. Y estoy hablando de un activo intangible al azar, como puede ser un proveedor. Pero lo mismo yo puedo tener en mi sistema de ventas, por ejemplo. Yo puedo tener un distribuidor de mis productos que conoce o que ya tiene determinada experiencia en un mercado. O yo mismo le voy a dar al vendedor que estoy contratando, le voy a dar información relevante sobre todos clientes potenciales a los que él puede acceder en determinada zona. Le voy a dar información relevante acerca de mis procesos de venta. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, cuando se vaya, se puede llevar toda esa información con él. O a la vez al revés, yo puedo pagarle a una persona para que me genere mercados nuevos, entonces va a ir tocando puerta por puerta, entendiendo las circunstancias de las personas, entendiendo a los clientes, buscando lo que quieren, entendiendo el precio al que le tengo que vender, toda una cantidad de información relevante. Y el día de mañana yo a esa persona no la puedo despedir porque tiene toda esa información. Si el día de mañana mi competencia contrata a ese empleado, yo me quedo sin toda la información relevante. ¿Que quién invirtió para generarla? Yo. Entonces mi negocio es malísimo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tengo que empezar a entender para proteger este tipo de información relevante? Primero, una herramienta de gestión. La información no puede ser pública. La información en la empresa no puede ser pública. Tengo que entender muy bien quién necesita qué información y para qué. Para lo cual tengo que empezar a entender cuál va a ser mi diagrama de acceso a la información. ¿Quién accede a qué información, con qué objeto y con qué cuidados? Generalmente en las empresas cuando uno entra, lo que ve es que la información se comparte entre todos, no hay muchos condimentos. Es más, a veces se hacen como muchos líos por algunas cuestiones y hay otra información que por ahí es súper trascendente y está a disposición de todos en la organización. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a entender? ¿Cuál es la información relevante y cuál no? ¿Qué información me puede generar más cosas y qué información no? Una vez que la empiezo a identificar a las personas que tienen interacción con esa información. ¿Quién me puede hacer crecer ese activo o quién me puede poner en riesgo ese activo? A partir de ahí empiezo a configurar quizás, ahora sí, acciones de protección. Hasta ahora estoy hablando de acciones de gestión. Ahora vamos a ver algunas medidas de protección. La medida de protección base para este tipo de situaciones es los acuerdos de confidencialidad, que muchas veces se denominan en inglés CDA, NDA, no sé, acuerdos de confidencialidad, o no sé, tienen varios formatos y varias formas de enunciarlos.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de contratos? Generalmente, sobre todo los abogados, hacen un formato y mandan un contrato de confidencialidad igual para todos y en todas las circunstancias entregamos un contrato de confidencialidad. Y entonces una vez que un empresario aprende esto, le manda contrato de confidencialidad a todos y entonces va a saludar a alguien y le manda contrato de confidencialidad. Lo cual tampoco es muy buena estrategia. Los contratos de confidencialidad tienen que tener por objeto, primero, antes que proteger, delimitar cuál es la información que se va a compartir. Si yo no delimito la información que se va a compartir, el contrato de confidencialidad se va diluyendo en su contenido. Tengo que ser muy claro en qué tipo de información se va a compartir, qué información tenía la otra empresa antes y qué información va a tener después que sea relevante. Entonces yo no tengo que mencionar un montón de cosas, que es lo que se suele hacer en los contratos de confidencialidad, que mencionan las marcas, las patentes, no. Porque además tengo que entender que si yo estoy involucrándome con otra empresa, generalmente esa empresa está en el mismo sector que yo, con lo cual es lógico que tenga información parecida a la mía. Yo tengo que detectar exactamente cuál es el tipo de información que yo tengo y él no. Y sobre eso tiene que versar el contrato de confidencialidad. Lo mismo tenemos que entender con relación a los empleados. Yo no puedo pretender que un empleado no va a saber una cantidad de cuestiones, porque esas cuestiones quizás son inherentes a su función. Lo que sí tengo que empezar a entender y a identificar adecuadamente es la información relevante que yo le voy a brindar para que cumpla con estas funciones y qué información él no podía tener de ninguna otra manera si yo no se la daba. Ese es el objeto del CDA, acuerdo de confidencialidad o como quieran llamarlo. Entonces, no tengo que hacer un acuerdo estándar igual para todo el mundo. Al revés, debería ser uno específico para cada persona. Pero siempre, no voy a redactar todas las cláusulas para todo el mundo en todas las situaciones, pero sí necesito establecer cuál es la información relevante en cada caso. Lo segundo que puedo trabajar son acuerdos de no competencia. Entonces puedo trabajar, decirle a un proveedor o a un empleado, yo te voy a brindar determinada información y a cambio lo que quiero de tu parte es un compromiso de que vos no lo vas a usar con empresas que compitan con el objeto de mi negocio. Entonces de esa manera limito el acceso de la información de los demás a mi proveedor o a mi empleado. Entonces esto lo puedo hacer en el contrato laboral con mi empleado o en el contrato con mi proveedor habitual, diciéndole, mira, yo te voy a transmitir los planos de lo que quiero, pero vos me tenés que garantizar por escrito que estos planos no los vas a compartir o este tipo de producto vos no lo vas a compartir con otras personas. O simplemente lo puedo dejar como un contrato de confidencialidad general, diciéndole, no podés compartir que yo te estoy comprando o el precio al que yo te estoy comprando, o la información que quisiera de algún modo delimitar. Lo mismo puedo hacer ya de cara a la venta. De cara a la venta, los contactos con los que estoy trabajando, los puedo ir delimitando con diferentes modelos de contratos. ¿Qué es lo que intento hacer en los contratos que tienen que ver con la venta? Lo que intento ahí es identificar ¿cuáles son los clientes que me trajo este contacto? ¿Cuáles son los clientes que me trajo este distribuidor? Y asegurárselos a él, dándole una comisión, pero estableciendo de quién es la propiedad de esa información. Si es de la empresa, asegurarme que el dato venga a mí. Yo puedo poner la contraprestación, puedo decirle, mirá, te voy a seguir pagando la comisión en todas las compras de este cliente. Es más, puedo dejarlo establecido que se lo voy a seguir pagando cuando vence este contrato por un plazo, por ejemplo, de 5 años. O puedo establecer el negocio que quiera. Pero lo que sí tengo que empezar a entender es que también al que vende, o a mi vendedor, o al vendedor externo, puedo hacerle firmar ciertas cláusulas o ciertos contratos que tienen que ver con el acceso al cliente o al negocio o al tipo de negocio que yo estoy intentando celebrar. Lo que intentan todas estas figuras es, de nuevo, proteger o limitar el acceso de nuestra competencia a nuestros elementos o factores de decisión. Lo cual no me sirve de nada si yo no hice un trabajo previo de entender ¿qué es lo que determina
el éxito o el fracaso de mi negocio y cómo lo protejo. Entonces, siempre nuestro primer paso será identificar cuáles son esos activos que no puedo tocar, pero que determinen el éxito de mi negocio. Una vez que los tengo, armo una estrategia para ver cómo los protejo.